Hola, una vez más bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. En los programas anteriores hemos estado analizando qué es la cultura y cómo el cristianismo interactúa con la cultura no cristiana que le rodea. Hemos estado viendo actitudes que toman algunos cristianos y el día de hoy vamos a ver la quinta actitud que hemos titulado El cristianismo transforma la cultura. Por lo cual te invitamos, acompáñanos, vamos a comenzar. La actitud que hemos llamado El cristianismo transforma la cultura, vamos a estudiarla a partir de sus bases bíblicas, porque esta actitud parte de 6 bases bíblicas incuestionables. La primera de ellas es que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y para esto basta que recordemos lo que nos dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Permíteme leer para ti esta porción de la Escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta primera verdad nos lleva a entender que la imagen que Dios puso en todo ser humano significa que Dios, en un acto de gracia, en un acto de amor, quiso compartir con cada uno de los integrantes del género humano cualidades que solamente encontramos en Dios. En estas cualidades podemos mencionar intelectuales o racionales, morales, relacionales para poder entablar comunión con otros semejantes y también con nuestro Dios, emocionales, estéticas, de justicia, de vida, etc. Dios quiso compartir cualidades con el ser humano, las que consideramos y llamamos su imagen. De tal manera que se espera que todo ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, debe reflejar esa misma imagen en todas las actividades que haga, ya sea en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en el desarrollo del conocimiento, en la administración de recursos, en la recreación, en las artes, porque seguramente estarás de acuerdo conmigo que se espera que una persona actúe de acuerdo a la naturaleza con que fue creado. Si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, debe de esperarse de él o de ella que actúe conforme a esta imagen que Dios compartió con nosotros. La segunda gran verdad es que Dios puso al ser humano ahí en el huerto de Edén, pero le encargó una tarea, por lo cual debemos desechar la idea de que Adán y Eva pasaban una vida ociosa en Edén. No, la Biblia nos muestra claramente que Dios le dio a los primeros seres humanos un encargo, una tarea. Nuevamente, ¿qué te parece si vemos lo que nos dice la Biblia en el capítulo de Génesis 1:28? Esta porción de la Biblia dice, y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También en el libro de los Salmos, en el Salmo número 8, encontramos las palabras del salmista que nos dice: lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos textos bíblicos? Lo que vemos es que Dios pone a Adán y a Eva en el huerto de Edén para que desarrollaran actividades, para que desarrollaran trabajo. Y a través de estas actividades, ellos tenían que asegurarse de una correcta administración de todos los recursos que estaban disponibles a su mano. Recursos humanos, recursos naturales, recursos materiales, recursos económicos y también de tiempo. Así que el hecho de que el hombre tuviera un encargo sería el detonante para llevar a la práctica las diferentes facetas de la imagen de Dios. Veamos un ejemplo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 que Dios encargó a Adán poner nombre a todos los animales. Pues bien, algo que tal vez podríamos pensar que es sencillo, en realidad no lo es tanto, porque implicaba que Adán desarrollara un sistema de clasificación, es decir, animales análogos dentro de un bloque, animales con otras características en otro bloque. Y esto nos iba a llevar a que el conocimiento se empezaría a desarrollar en áreas específicas. Y esto es el inicio de lo que conocemos como ciencia. Entonces, Adán tuvo que poner en práctica ese aspecto racional, intelectual, que fue dotado por Dios para desarrollar esta primera tarea científica. También, cuando leímos Génesis capítulo 1, versículo 28, encontrábamos que había un mandato de reproducirse. Este mandato implicaba que a medida que la población creciera, el hombre debía desarrollar organización social. ¿Cómo se iban a organizar? ¿En grupos de 10, de 20, de 50? ¿Quién iba a tener el liderazgo? ¿Cómo se iban a desarrollar las relaciones entre ellos? Además, había que desarrollar mecanismos que aseguraran que todo ser humano disfrutara de un mismo nivel de bienestar. Y estas actividades que implicarían el bienestar del ser humano seguramente iban a llevar al desarrollo de la industria, al desarrollo del comercio, la economía, el desarrollo de viviendas, la educación para poder transmitir conocimiento a las generaciones siguientes y a las formas de organización social que darían origen a la política. Por eso es que este versículo de Génesis 1:28 se le llama el mandato cultural, porque en él Dios ordenó al ser humano desarrollar la cultura de acuerdo a la voluntad divina. El hombre debía poner las diferentes facetas de la imagen de Dios con lo cual fue creado para desarrollar actividades, cultura que reflejara a ese Dios creador. La tercera gran verdad es: la caída del ser humano en pecado afectó todas las dimensiones de la vida.
Y es que a veces tenemos un concepto un poco limitado de los alcances del pecado, pero en realidad el pecado afectó todas las facetas de la vida humana. Por ejemplo, pensemos a nivel personal. A nivel personal, el ser humano perdió comunión con Dios, quedó separado de Dios a causa del pecado. También esa imagen con la cual fue creado quedó seriamente dañada. Aquí tenemos que afirmar que la imagen de Dios no quedó totalmente destruida, sino seriamente dañada. Además, el ser humano empieza a experimentar envejecimiento, lo cual tarde o temprano lo va a llevar a la muerte. ¿Qué te parece ahora el aspecto relacional? También el pecado afecta las relaciones del ser humano. La primera de ellas afectó su relación con Dios. También afectó la relación del ser humano con su prójimo. Afecta la relación del ser humano con la naturaleza o su entorno y finalmente afecta la relación del ser humano consigo mismo. Y yo te puedo asegurar que los grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy tienen base en esta parte relacional, porque al romperse la relación entre el hombre y Dios, surgen todos nuestros problemas teológicos. Al romperse la relación entre el hombre y su prójimo, surgen nuestros problemas sociológicos. Al romperse la relación entre el hombre y su entorno, surgen nuestros problemas ecológicos. Y finalmente, al romperse la relación del ser humano consigo mismo, surgen nuestros problemas psicológicos. Pero también hay otra área que fue afectada por el pecado, y es el área cultural. Dijimos, el ser humano debía poner las diferentes facetas de la imagen de Dios para crear una cultura que reflejara a Dios y la voluntad de Dios para el hombre. Pero ahora, a causa del pecado, el ser humano queda imposibilitado para cumplir con ese mandato cultural. Ahora, la cultura no se construye en función de la voluntad de Dios, sino va por un camino pecaminoso. Y el ser humano, en lugar de ser un sabio administrador, protector de la naturaleza, la destruye. De tal forma que este mundo se aleja de Dios, se aleja de los santos propósitos que Dios tiene para su creación. La cuarta gran verdad en la cual se sustenta esta actitud del cristianismo transforma la cultura es que Jesucristo vino a salvar al ser humano mediante el perdón de sus pecados, gracias a que hoy Él ocupó nuestro lugar en el Calvario, la muerte sustitutoria de Jesucristo, y gracias a ello hemos sido reconciliados con Dios. Aquí podemos citar las palabras que el apóstol Pablo consigna en la carta a los Romanos capítulo 5 versículos 10 y 11. Permíteme leer para ti esta cita de la Biblia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Y es que la muerte de Jesús tiene un alcance increíble, maravilloso,
Porque dice la Escritura que toda la creación se beneficia con la obra salvadora de Jesús. Muchas veces también tenemos un concepto un poco limitado de los alcances de la obra de Jesús y pensamos que únicamente se refiere a nuestros pecados, pero en realidad la muerte de Jesús tiene un alcance universal. Toda la creación es bendecida gracias a la muerte de Jesús y la creación va a ser plenamente restaurada cuando Jesús venga por segunda ocasión para establecer su reino eterno. Y en esto, ¿qué te parece lo que dice el apóstol Pablo nuevamente en la carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 8, versículo 21, que dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la muerte de Jesús es maravillosa, tiene alcances universales. Y cuando un ser humano entra en relación con Dios a través de Jesucristo, la salvación que Jesús da hace que tengamos una nueva mentalidad. Dice la Biblia que hemos sido creados como nuevas criaturas. Y dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16 que ahora tenemos la mente de Cristo. Y entonces, esta reconciliación que Dios hace por medio de su Hijo Jesucristo permite que haya una recreación de la imagen divina en nosotros. Dijimos que a causa del pecado la imagen quedó seriamente dañada. Pero ahora en Jesús esta imagen comienza a ser recreada. Y el apóstol Pablo también hablando en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 29 dice que Dios mismo quiere recrear en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando hemos entrado en una relación con Jesús, somos renovados, somos nuevas criaturas. Hemos sido dotados con la mente de Cristo y ahora, a través de esta mente renovada, somos llamados a hacer las obras correctas que glorifican a Dios. ¿Recuerdas que anteriormente dijimos de la importancia que hay de los pensamientos, los cuales se traducen en acciones? Pues bien, una mente renovada en Cristo tiene que dar como resultado acciones renovadas que demuestren esa plena restauración que ahora tenemos en Jesús. De tal manera que todo cristiano, tú y yo como creyentes en Jesús, tenemos que mostrar esta restauración personal en Cristo en todo lo que hagamos. No importa dónde estemos, en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestra familia, en la forma de hacer negocios, en nuestra sociedad, en las formas de gobierno, en el arte, en la ciencia, en la cultura, en el entretenimiento, porque todo esto debe reflejar que somos nuevas criaturas en Jesús. Y además, cuando tú y yo actuamos en función de la restauración de Cristo, estamos colaborando con Dios para que también la cultura a nuestro alrededor también sea restaurada. Así que tú y yo, como cristianos, en lo individual, debemos de ser agentes de transformación cultural. Y la iglesia, en su conjunto, debe ser una fuerza que permee la sociedad con renovación. La iglesia debe de entonces de tener en mente transformar la cultura no cristiana que le rodea.
La quinta verdad que sustenta esta actitud del cristianismo que transforma la cultura es que el reino de Dios es el cumplimiento del mandato cultural. Porque ahí, en el reino de Dios, como individuos o en lo colectivo, Dios ejerce su señorío. Y así entonces podemos decir que si el ser humano nunca hubiera pecado, la humanidad y la sociedad serían una extensión del señorío de Dios, donde el ser humano sería el representante de Dios en la tierra. Y por lo tanto, esta sociedad sería una extensión del reino de Dios o del reino de los cielos. También el hecho de que el ser humano haya caído significa que en Cristo ahora podemos tener acceso a una restauración del reino de los cielos entre nosotros. El pecado entonces ya no es obstáculo para restaurar la cultura. Recuerda, cuando Jesús vino, Él anunciaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Jesús, el reino de Dios, el ejercicio de la soberanía divina, nuevamente se implementa en la tierra. Y es que Jesús vino a confirmar que Él era el Rey y el Salvador. Y esto lo hizo a través de señales, de múltiples milagros. Nos enseñó acerca de la naturaleza del reino de los cielos mediante sus parábolas. Jesús es aclamado como Rey cuando entra en Jerusalén. Incluso cuando Él comparece ante Poncio Pilato, Jesús reconoce que Él es Rey. Pilato también reconoció que Jesús es Rey cuando Él manda a poner este letrero que dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. También tenemos que recordar que después de su muerte, Jesús resucitó con gran poder, con gloria y con toda autoridad en los cielos y la tierra. Por eso es que Jesús viene a restablecer el reino de Dios. En palabras de Jesús, según el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios llega de la mano de Jesús. Y es que por medio de Jesús, por medio de esa salvación maravillosa que otorga a los seres humanos, Él nos restaura. Restaura a todas las personas que llegan a Él en fe y nos envía a la sociedad. Jesús dijo: id y haced discípulos. Jesús nos envía para que llevemos su mensaje, un mensaje que transforma vidas. Y entonces, cuando nosotros llevamos este mensaje y además actuamos en obras que reflejan el señorío de Jesús en nuestras vidas, estamos ayudando a renovar la cultura que nos rodea. Y es que también en el reino de Dios entramos todos los que profesamos fe en Jesús. Estamos bajo la autoridad de Cristo y somos ungidos con el poder de su Espíritu Santo para poder participar en cada aspecto de nuestra vida, en cada área cultural, y poder transformarla en el nombre de Jesús. Entonces, cuando la iglesia entiende esto y cumple con su labor de llevar el mensaje de Jesucristo, el reino de Dios se extiende. Y al extenderse el reino de Dios, la sociedad mejora. La sociedad se va conformando más y más a la voluntad de Dios.
¿Recuerdas que dijimos que el ser humano debía poner todas las facetas de su imagen divina para crear una cultura de acuerdo a la voluntad de Dios? Ahora en Cristo, la iglesia puede contribuir a hacer que esta sociedad más y más esté sujeta al señorío divino. Así que tú y yo, como creyentes en Jesús, somos el instrumento divino para poder promover y extender el reino de Dios. Y debemos de ser un modelo de vida de lo que esta sociedad debe de ser. Créeme, tenemos un privilegio enorme al ser colaboradores de Dios en la restauración cultural de la sociedad que nos rodea. La sexta verdad que sustenta esta actitud es que en la tarea de renovación, de transformación cultural, el cristiano no está solo, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él prometió estar con nosotros para ayudarnos a desarrollar un carácter cristiano de acuerdo a su voluntad, lo que en la Biblia conocemos como la santificación. Pero también Él prometió estar con nosotros para ayudarnos a llevar su mensaje salvador, un mensaje que cambia vidas y por consiguiente cambia la sociedad. ¿Qué te parecen estas palabras de Jesús consignadas en el capítulo 28 de Mateo, versículo 20? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para esta labor nuestro Señor Jesucristo envió a su Espíritu Santo, el cual mora en cada creyente en Jesús. Y esto es maravilloso, porque el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, ahí en el capítulo 1, versículo 13, dice: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es precioso, porque entonces Jesús sigue presente en medio de su pueblo a través de su Espíritu Santo. Y la presencia de Jesús en medio de su pueblo no depende de mi estado de ánimo, de si siento o no siento que Dios está ahí. Se basa en la palabra, en la promesa de Jesús. Y no creer que Jesús está en medio de su pueblo a través de su Espíritu es hacerlo a Él mentiroso. Así que anímate, porque el Señor está con nosotros. De ahí el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces podríamos pensar que estas 6 verdades bíblicas que sustentan la actitud del cristianismo que transforma la cultura suenan muy hermoso, pero cabría preguntarse si tienen algún inconveniente. Si has seguido nuestros programas anteriores, recordarás que en las 4 actitudes anteriores señalábamos serios inconvenientes. Pero en esta actitud que el cristianismo transforma la cultura, más bien tenemos que hablar de un riesgo. Y este riesgo es pensar que la labor de la iglesia únicamente tiene que ver con la transformación social. Y esto tiene su origen en el llamado evangelio social que surge a principios del siglo XX. En este evangelio social se enfatizó la responsabilidad social de la iglesia y entonces se aplicaban los principios de la ética cristiana a todos los problemas sociales. Una labor muy loable, la iglesia como faro que ilumina la sociedad, pero el riesgo es pensar que solamente nuestra tarea es social
y olvidarnos de predicar el mensaje de salvación en Jesús. Porque no se nos debe de olvidar que la transformación social va a comenzar con la transformación del individuo. De tal manera que como cristianos, como iglesias, nunca debemos olvidar que la predicación del mensaje de salvación y de transformación en Jesús siempre va de la mano con la labor de transformación social. Son inseparables, de tal manera que yo te invito a que nunca olvides esto. Tú y yo somos llamados a llevar el mensaje de Jesús, porque en Jesús hay salvación, hay transformación, y a través de ella contribuimos a renovar la cultura no cristiana que nos rodea. Hemos llegado al fin de este programa. Como siempre, te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos que sigas viendo los contenidos de esta serie Desarrolla una cultura cristiana y todos los contenidos que tenemos para ti en este que es tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.